Daniel, el capítulo 4. Hoy vamos a finalizar nuestro estudio de este maravilloso capítulo 4. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y estando en mi cama las imaginaciones y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por lo cual di un decreto para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y declaré el sueño delante de ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos, y declaré el sueño delante de él, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y estas eran las visiones de mi cabeza en mi cama. Yo estaba mirando, y aquí un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y se veía desde el extremo de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Yo estaba mirando en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía: cortad el árbol y desgajad sus ramas, quitad su follaje y desparramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce como la hierba del campo, y se empape con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra. Se ha cambiado su corazón para que no sea corazón de hombre, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decisión de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vigilantes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, que lo da a quien él quiere y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás su interpretación, porque todos los sabios de mi reino no pudieron darme a conocer su interpretación, pero tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te espanten el sueño ni su interpretación. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya altura llegaba hasta el cielo y se veía desde toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el extremo de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se empape con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con rocío del cielo serás empapado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da.
Y lo que dijeron de dejar en la tierra la cepa de las raíces del árbol, significa que tu reino se te mantendrá firme después que entiendas que el señorío está en los cielos. Por tanto, oh rey, mi consejo te sea grato, y rompe con tus pecados haciendo justicia, y con tus iniquidades haciendo misericordias para con los pobres, por si pueda haber una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, mientras paseaba por el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de aves. Mas al fin de ese tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es señorío sempiterno, y su reino de generación en generación, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra hace según su voluntad, y no hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis consejeros y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos justicia, y puede humillar a los que andan con soberbia. Palabra de Dios. Qué historia, ¿verdad? Realmente siempre que uno pasa por el capítulo 4 de Daniel, uno queda asombrado cómo se cumple aquí lo que el salmista y el proverbista dijeron acerca de que Dios inclina el corazón de los reyes a lo que Él quiere, a lo que Él quiere. Y aquí hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de los hombres, el reino más grande para ese tiempo, pero también entre el poder de la gracia de Dios y el orgullo del corazón del hombre. Y le hemos dado este enfoque a toda esta serie de sermones. Estamos viendo en el caso de Nabucodonosor una ilustración de lo que hace Dios en el corazón del hombre cuando quiere convertirlo. Aclaro, no estoy diciendo necesariamente que Nabucodonosor llegó a ser un fiel creyente. Ese es un tema que está en discusión. Y lo sabremos cuando estemos en el estado eterno de gloria. Es posible que nos encontremos allá con el hermano Nabucodonosor. No sé, no estoy diciendo esto, pero lo que pasa aquí en el capítulo 4 es una ilustración clara de cómo Dios trae al hombre a salvación, atacando el pecado raíz que estorba que el hombre se someta al señorío de Cristo. Y hemos dicho que este pecado raíz es el orgullo. Dios trabajando con el orgullo. Ya hemos visto que en la primera parte que Dios hará que todas las rodillas se doblen, que toda lengua confiese que Él es el Señor. Esto es algo clave en este capítulo 4. En la segunda parte
vimos que para poder confesar que Cristo, que Dios es el Rey de Reyes y Señor de señores, se necesita que Dios persiga el pecado clave del hombre que se llama el orgullo. Y hoy vamos a estar viendo en la última sección del capítulo 3 que Dios debe quebrantar, o sea, que Dios debe quebrantar al pecador de su orgullo, y ya hemos visto parte en el sermón pasado que Dios debe quebrantar la voluntad humana antes de que Él pueda reconocerlo como Rey de Reyes. Y hoy vamos a estar viendo que la verdadera confesión del señorío de Dios siempre va acompañada del verdadero arrepentimiento. Siempre va acompañada del verdadero arrepentimiento, y nos vamos a enfocar en los versos 34 al 37. En estos versos vemos expuesta de una forma clara lo que es el verdadero arrepentimiento. Por medio de esta historia de Nabucodonosor, la Biblia nos muestra 4 elementos esenciales del verdadero arrepentimiento. Y recuerden, el verdadero arrepentimiento conduce a la persona a reconocer que Dios es el soberano, que Dios gobierna sobre todos. La conversión implica que aceptamos que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuáles son esas 4 elementos del verdadero arrepentimiento? Mírenlos en el verso 34. En el verso 34 dice: mas al fin de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es señorío sempiterno, y su reino de generación en generación. El verdadero arrepentimiento implica, primero, levantar los ojos al cielo. Levantar la mirada al cielo. 2, recibir una razón regenerada. Recibir una razón regenerada. Tercero, adorar al verdadero Dios soberano. Y cuarto, vivir para el Señor de señores. Revisemos rápidamente cada uno de estos aspectos que nos muestra aquí o se ilustran con esto que le pasó a Nabucodonosor. El verdadero arrepentimiento, aquel que nos lleva a reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, implica levantar la mirada al cielo. Ya lo hemos visto el miércoles anterior, cómo Dios humilla a este rey. Ese rey que se consideraba lo más grande, lo más excelso, el más inteligente, rodeado de la ciencia más grande de su tiempo, de toda la arquitectura más grandiosa de su tiempo. Dios un día, cuando él se exalta hasta lo más sumo, Dios lo humilla hasta lo más bajo. Decían los expertos antes que para esa época, o no sé si fue hace unos siglos, se identificaba una enfermedad, no me acuerdo bien cómo es que se dice, como licantropía, que es que la persona tiene la idea de que es como una bestia. Y entonces quiere hacer todo lo que una bestia hace sus necesidades físicas en cualquier parte, come pasto, come carne cruda, ruge, en fin. Y Dios humilla a este hombre a lo más bajo. Y estando en esa condición, luego que se cumplen 7 tiempos, no se sabe qué puede ser. Hay algunos que dicen 7 años. Hay algunos que dicen que es imposible que el rey haya estado 7 años así y su reino le haya sido
conservado. Hay algunos que piensan que fueron 7 días, hay otros que piensan que fueron 7 meses o 7 lunas, tal. Bueno, en fin, no nos interesa en este momento entender esto. Lo que sí es que el 7 se relaciona mucho con ese número que se enfoca en la perfección. Así que fueron 7 tiempos, es decir, el tiempo determinado por la perfecta, soberana voluntad de Dios de que Él fuera humillado. Y al final de ese tiempo, dice Él que alcé mis ojos al cielo. Esta es una frase clave. Alcé mis ojos al cielo. Antes de ser humillado, Nabucodonosor, su mirada, ¿dónde estaba puesta? En Él, en su grandeza y en las cosas que se supone que había hecho Él, en la tierra. Estaba puesto en las cosas terrenas, en la gloria y el honor terreno. No podía ver más allá, era un materialista egocéntrico. Él se sentaba en lo más alto y al resto los estaba viendo por debajo, inferiores a él, hasta que Dios lo humilla mucho más del más pobre y miserable de los súbditos de su reino, porque ellos por lo menos dormían en una cama. No estaban locos, este rey estaba loco. Así que una vez que Dios lo humilla hasta lo más bajo, él no puede ver más bajo, porque él estaba en lo más bajo. Esto es lo que hace Dios con el pecador. Lo llevó hasta lo más bajo y luego entonces lo único que le queda es mirar hacia arriba. Alcé mis ojos. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Era la única solución para su locura, mirar al cielo. Y obviamente que esto es el resultado de la obra de la gracia de Dios. Nadie puede mirar al cielo en busca de ayuda y salvación, al menos que el Espíritu Santo obre en él. Es interesante ver que en el versículo 35, él reconoce que la criatura no es nada y el hombre es una criatura. Él dice, y todos los moradores de la tierra por nada son contados como nada, no somos nada. Y en el ejército del cielo y en los, es decir, en los seres angélicos y en los moradores de la tierra, hace según su voluntad y no hay quien estorbe su mano y diga qué haces. Esto ilustra la conversión. El hombre deja de centrarse en sí mismo cuando Dios lo humilla hasta lo sumo y lo único que le queda es mirar al cielo. Mirar al cielo. Y entonces aquí se deja ver el arrepentimiento de ese rey de su orgullo. Deja la soberbia, deja la autoconfianza, deja de verse a sí mismo como un ser independiente y se da cuenta que el único independiente es Dios y que este Dios que es independiente se place en bendecir a la criatura. Esto nos recuerda también lo que pasó muchos siglos después con un hombre que era fariseo, doctor en la ley, odiaba a Cristo. El orgullo de su religión estaba en el punto más alto. Iba con cartas del Sanedrín, de los líderes más altos de la iglesia a la que pertenecía a él. Y él iba con una misión: enfrentarse con el Dios soberano, aunque él pensaba que servía al verdadero Dios. Él pensaba que Cristo no era Dios. Él deseaba destruir el nombre de Cristo. Y yendo rumbo a cumplir esa misión, el verdadero rey que hace con los habitantes de la tierra como él quiere, le sale al encuentro y solo con un leve destello de su gloria, Saulo cae al piso.
Y lo único que le queda decir, cuando estaba en lo más bajo, cuando Dios lo humilla y lo arrastra en el piso, lo único que le queda es mirar hacia el cielo, la gloria del Rey de Reyes, y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esto es lo que pasa con cada persona que Dios se ha propuesto salvarla. 2. Una segunda marca que vemos aquí, donde se ilustra la verdadera conversión o arrepentimiento, es recibir una razón regenerada. Una razón regenerada. Miren lo que dice en el verso 34. Mas al fin de ese tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido, mi razón, mi cordura me fue devuelta. Y esto ilustra el proceso de transformación de la mente. El verdadero arrepentimiento, reconocer la soberanía de Dios sobre todo y doblegar nuestro corazón y humillarlo ante Él. Ese es el comienzo de la transformación de nuestra mente. Se recibe no se recupera solamente la razón que tenía antes. Esta es una razón regenerada. Porque si hubiese recuperado la razón que tenía antes, hubiese continuado pensando de sí mismo que él era lo más grande en este mundo. Pero no, al recuperar su razón, que es una razón regenerada, él llega a la conclusión de que él es nada y Dios lo es todo. La mente, luego de la regeneración, empieza a expulsar las tinieblas de la ignorancia espiritual, porque la luz de la verdad, que es Cristo, la luz de la palabra siendo aplicada por el Espíritu, empieza a llenar la mente, y esta mente empieza a expulsar las tinieblas. Con razón Pablo dijo en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esta es una obra del Espíritu Santo usando los medios de gracia, en particular la palabra de Dios. Ella transforma nuestra mente. Y Pablo en Efesios 4:23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Esto es un proceso que se da en el cristiano. No continúa con la misma forma de pensar. Si la persona que se llama cristiana continúa pensando y razonando de la misma cosa que lo hacía antes, allí no hay regeneración. Allí aún no hay arrepentimiento, y por esa razón él eleva sus ojos al cielo. Una mente renovada puede ver a Dios como Él realmente es, y deja de verse a sí mismo como Él se estaba viendo antes. Y este fue el resultado de su humillación. Pero no solamente él recuperó su mente, una mente nueva, sino su reino. Recuerden que en la visión decía: corten el árbol y aten el tronco, porque ese tronco luego reverdecerá. El reino, oh rey, no te va a ser quitado, dice el verso 36. En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis consejeros y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Recuerden, cuando Dios humilla a una persona,
con el fin de salvarla, y el tal se arrepiente y reconoce que Dios es Dios sobre todas las cosas, Dios lo está conduciendo a una gloria más grande. Pero quiero que observemos aquí a Cristo. Aquí Cristo se refleja de una forma clara. No voy a decir que Nabucodonosor sea un tipo de Cristo, pero aquí sí se ilustra mucho de la cristología. Miren, ¿qué hizo Dios con Nabucodonosor? Lo humilló hasta lo sumo, para luego ¿qué? Exaltarlo a una posición más grande que la que tenía antes. Y esto nos recuerda a uno más grande que Nabucodonosor, el cual se sentaba en el trono alto y sublime desde toda la eternidad, y un día, obedeciendo el compromiso que había hecho en el pacto eterno de redención, decidió bajar a esta tierra y, como dice Pablo, humillarse a sí mismo, despojándose de su gloria, haciéndose como un siervo, y se humilla hasta, dice Pablo en Efesios el capítulo 4, baja a lo más bajo, es decir, a la tierra. Y estando en esta condición se humilló a sí mismo y fue conducido a la muerte, y muerte de cruz, convirtiéndose en maldición delante de Dios, porque lleva sobre sí el pecado de su pueblo. Bueno, este gran Dios que se humilló a sí mismo hasta lo más bajo, a causa de esa humillación, luego fue exaltado a lo más alto. Les leo Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Así que Él es el que se humilla a sí mismo. En el caso de Nabucodonosor, Dios lo humilló. Cristo se humilló voluntariamente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, la soberanía de Dios, para gloria de Dios Padre. En tercera instancia, el texto en la última parte ya nos muestra que el verdadero arrepentimiento conlleva a la verdadera adoración del Dios soberano. Esto es lo que pasa aquí nuevamente, verso 34. Mas al fin de ese tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto y bendije. ¿A quién? ¿Cómo le llama a él? ¿A mi Diosito lindo? ¿A quién? ¿Cómo le llama a él? Al Altísimo. Así es que debemos referirnos a Dios. Decía un pensador cristiano del siglo XIV, si no estoy mal, que Dios es un ser tan grande que ningún ser más grande puede ser concebido. Así que nuestro Dios es un Dios grande, el más grande, no hay otro como él, el Altísimo. Usemos el lenguaje de Nabucodonosor. El verdadero adorador entiende quién es Dios, porque su señorío es señorío sempiterno y su reino de generación en generación. Así que aquí el convertido, el arrepentido, el que ha sido humillado por el poder de la gracia de Dios, lo único que le queda luego de que su mente ha sido renovada es reconocer que él no es nada y que Dios lo es todo, y que yo fui creado y fui recreado para la adoración del Altísimo. Y mire, ya hay declaraciones. El comienzo del capítulo 4 muestra la actitud de adorador. Él dice: conviene que yo declare. Conviene al alma
del adorador exaltar al Dios que hace grandes cosas. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales. Y no se refería a un milagro de sanación, un milagro de humillación. Lo volvió loco, como lo convirtió en una bestia, y luego lo restaura. Conviene que yo declare esto. Cuán grandes cosas, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. El salmista una vez dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y esta debe ser la experiencia de todo cristiano. Bueno me es haber sido humillado hasta lo sumo, porque sólo así pude conocer y ver al Dios Altísimo que gobierna sobre todas las cosas y ahora es mi Salvador. Y es mi Salvador. Miren, en el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Humilla al que anda con soberbia. Reconocer esto y adorar así a Dios es solamente una obra y un fruto de la presencia regeneradora del Espíritu Santo. Esto ilustra la verdadera conversión. Dios me humilla, elevo mis ojos, le clamo, me muestra su gloria, me rescata, lo amo, lo adoro. Dios me humilla una vez más y voy creciendo cada vez más en esa adoración. Y por último, el verdadero arrepentimiento implica vivir para el Señor del cielo. Vivir para el Señor del cielo. Miren lo que él dice ya en el último versículo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justicia, y puede humillar a los que andan con soberbia. Ese rey era soberbio, tenía siervos, él no servía a nadie. Ahora él está reconociendo que por encima de él hay un soberano, el verdadero y único soberano que gobierna sobre todas las cosas, y lo que le corresponde a él es glorificarlo, es decir, servirlo. Verso 26 dice: tu reino se te mantendrá firme. Después que entienda que el señorío está en los cielos, él iba a continuar siendo rey. ¿Y qué fue lo primero que él hizo cuando Dios lo restituye al reinado? Escribir Daniel capítulo 4, una carta pública. Se convirtió en un evangelizador. Esto es el evangelio. Ya hemos visto que algunos llegan a la conclusión de que una de las herramientas más efectivas para evangelizar es usar la doctrina de la soberanía de Dios. Y lo que hemos hecho es usar esta doctrina para convertirla en fuente de discusiones por Facebook. No, esta doctrina es tan preciosa que es un instrumento poderoso para imponer en la conciencia del incrédulo la responsabilidad que él tiene delante de Dios, y que él vea que cuando Dios permite o le manda a su vida cosas terribles, lo que debe hacer él es mirar al cielo. Esa es una forma de evangelizar. Esto mismo nos recuerda lo que hizo Pablo camino a Damasco, luego que sabe que es Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
voy a romper tu orgullo. Y al final él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Servir al Rey de Reyes, servir al Señor de señores. Entonces, ya para concluir, se nos fue el tiempo. En este capítulo 4 vemos unas lecciones fundamentales de cómo Dios gobierna sobre los hombres y cómo Dios vence el orgullo de aquellos en los cuales Él quiere obrar. Así que si alguien quiere dar otro sermón sobre el capítulo 4, yo le voy a dar aquí unos 4 puntos que creo que se pueden sacar. 1, el Señor expone el orgullo humano. 2, el Señor advierte contra el orgullo humano. 3, el Señor humilla el orgullo humano. Y 4, el Señor restaura a quienes se arrepienten del orgullo humano. Esto fue lo que pasó con este hombre. Ya lo he dicho todo, ¿no? Solo quiero concluir preguntándote, ¿ha obrado Dios así en tu corazón? Es posible que ya seas convertido, pero el orgullo es un pecado tan arraigado que quedan por allí raíces. Y Dios trata con eso, porque Dios no quiere un pueblo orgulloso, Dios quiere un pueblo humilde. Es lo que dice Cristo en el Sermón del Monte. Y Dios tratará con ese orgullo de una u otra forma. Y cuando estés bajo el peso de su mano, que puedas decir como el escritor de Lamentaciones 3, yo soy un hombre experimentado en aflicciones, al final puedas decir como él dijo, si el hombre ha de lamentarse por algo, laméntese por esto, por su pecado, por su pecado. Recuerda, todo acto de humillación del Padre sobre nuestras vidas busca exaltarnos a una gloria más grande. Pero el camino para la gloria entra por la humillación. No hay otra, no hay otra. Amigo que estás aquí, ya tú sabes. Has escuchado el Evangelio en Daniel capítulo 4. Humíllate delante de la poderosa mano de Dios, quien ordena a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ven a Él y Dios tendrá misericordia de tu alma. Oremos. Padre nuestro, una vez más gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, nos instruyes. Porque estas son palabras de vida. Aplícala a nuestra alma, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.